diputado. En uso de la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, creo que es una oportunidad para discutir de política, pero tratar de no quedar atados a nuestras historias partidarias, más allá que algunos sectores de la oposición con razón pueden reclamar si debemos o no tener actitudes autocríticas, que la hemos tenido siempre. Pero digo porque somos parte del movimiento nacional y popular. La mayoría de los que estamos aquí, más allá de estar en distintas estructuras partidarias, somos parte de una misma historia. Y sería bueno que viéramos, con nuestras diferencias, con nuestros matices, lo que está pasando desde una perspectiva nacional y popular. Lo que no significa que no cuestionemos si controlamos bien, controlamos mal, si tenemos responsabilidad, si no tenemos responsabilidad. Los 90, que luego voy a tratar de no perderme en ese debate, pero hacer alguna referencia, porque si no lo vemos de esa perspectiva y quedamos atrapados a la lógica estrictamente partidaria, el árbol nos termina tapando el bosque. Y nos pasó hace poco, en la 125, donde quedamos en lugares diferentes, cuando este gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, soportó el locao patronal más salvaje de toda la historia de América Latina. Y fuerzas que son nacionales y populares, con las cuales cuando charlamos tenemos coincidencias, historias, muertos comunes, sueños comunes, terminamos con aciertos y errores, unos respaldando una política y otros abrazados a la sociedad rural, al Grupo Clarín y a la satisfacción, al beneplácito de la Embajada de Estados Unidos y los grupos económicos globalizados. Tratemos que no nos vuelva a pasar lo mismo. Jauretche, antes de ser peronista, fue radical. Comienza a entrar en crisis con el radicalismo cuando él se niega a participar de las elecciones de la década del 30. Elecciones fraudulentas. Luego recala en el peronismo y todos saben que tuvo una relación compleja con el general Perón, porque era un hombre crítico. Y nosotros lo reivindicamos a don Arturo como un hombre del peronismo, un hombre del radicalismo, en definitiva, un hombre del pensamiento nacional. ¿Qué decía Jauretche cuando no entendía algo? Pues yo, la verdad, en líneas generales, tengo un conocimiento de YPF como la mayoría de nosotros, pero ninguno somos especialistas en hidrocarburos. Por supuesto, si estudiamos, nos asesoramos, podemos discutir incluso como si supiéramos. Pero yo, cuando no entiendo algo o tengo dudas, trato de ver quién está de un lado y quién está del otro. Y le pedí a algunos compañeros colaboradores que me hicieran algunos recortes de qué dicen algunos organismos y personajes que siempre han estado en contra del pueblo argentino. Gobernar el peronismo o gobernar el radicalismo. Y que siempre han estado en contra del pueblo en todas partes del mundo, cualquiera sea el partido político que gobernara a esas naciones. Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick. Es un error, es un síntoma de lo que vamos a tener que vigilar. Argentina optó por políticas nacionales, proteccionismo. Se han equivocado. Banco Mundial. Mariano Grondona, un hombre que todos sabemos que es un cuadro orgánico de los grupos económicos ya de los 60 para acá, de cuando era Marianito y escribía los comunicados de los azules, junto con Neusta, ideólogo de la dictadura y de el desmantelamiento del Estado y el aparato productivo. Se preocupa porque dice que la presidenta parece que está en la opción Braden o Perón.
Por supuesto, él cuestionando para nosotros. Si Grondona dice eso, quiere decir que tan equivocados no estamos, más allá de muchas críticas que se nos puedan hacer, y que muchas son válidas y las tomamos y se van a corregir. Por eso dijo lo que dijo el viceministro de Economía de nuestro gobierno en el Senado. Eduardo Van der Kooi, que hoy es uno de los principales escribas de un grupo que alguna vez fue desarrollista y hoy decidió jugar en contra de los intereses nacionales. Fue Mañeto el que le dijo a Raúl Alfonsín en el 88, Raúl Alfonsín no lo conocía: presidente, su hora está agotada, tiene que irse. Y se tuvo que ir antes de terminar su mandato en el marco de la hiperinflación para que asumiera Menem. Cuestionando Van der Kooi y mezclando y comparando la decisión con el default de Rodríguez A. El país, España no porque tengamos nada contra el pueblo español, todo lo contrario. Estados Unidos, dice con alborozo el país, recibe el apoyo de Estados Unidos para cooperar contra la expropiación de YPF. Wall Street Journal, perdón la pronunciación, señor presidente. El modelo argentino: hay que expulsar a un país que roba como Argentina del G20. Son unos caraduras, ¿no? No solamente roban, matan, bombardean, asesinan, mienten. Wall Street Journal. Esto es 18 de abril de este año. Bueno, Macri cambió de opinión, dejémoslo. Es más difícil encontrar lo que se decía ya por el 92-93, porque si bien Internet cumple una función muy útil, no todos los medios tienen actualizado sus archivos. La Nación estaba muy contenta. 31 de julio del 98. Las compañías petroleras trabajan contrarreloj para conseguir que los legisladores sancionen antes de fin de año una nueva ley de hidrocarburos que hagan permanente los decretos de desregulación y apertura del sector firmados por Menem en el 89. Todo un editorial avalando la desregulación. Oscar Vicente de Pérez Compán: queremos y necesitamos una nueva ley de hidrocarburos. Las petroleras extranjeras, dice la Nación, optan por el bajo perfil, pero están contentos con la desregulación. Un ejecutivo de una petrolera norteamericana. Clarín, junio del 99, venta multimillonaria, cambio del directorio, y relata, pero sin drama, hace todo un relato de lo que pasaba en YPF cuando se desnacionalizaba, cuenta quién está en el directorio, vale la pena recordarlo: Patricio Perkins, privatizador de gas del Estado, ex Aguas Argentina; Carlos de la Vega, ex Cámara de Comercio, directivo de un laboratorio medicinal; Miguel Madanes, accionista de Aluar. Y la batuta de la compañía, dice la periodista de Clarín, será Miguel Ramón Gil, mano derecha de Cortina, que era el hombre fuerte de Repsol, y viene con una consigna clara: ocupar con tropa propia los llamados puntos claves, son las áreas por donde pasa la plata. Sin dramatismo, no había cuestionamiento. Estos relatos. Reportaje de Clarín a Alfonso Cortina, título: Repsol anticipa que habrá reducción de personal en YPF. No era título, nada, estaba todo bárbaro. Clarín: euforia, suben las acciones, 17% en un día, se vendió la mayor empresa argentina. Debe haber muchos más datos, por supuesto. La Nación: el mercado da el sí, analistas y agentes de la bolsa consideran que la oferta es irresistible, etcétera, etcétera, etcétera. Si todos estos personajes, para no
personalizar, porque si no nos enganchamos en las personas que queremos, pero para hablar en términos más estructurales, más de fondo, si estos organismos están en contra de la acción de la presidenta, y esto ustedes lo saben, todos lo sabemos porque vemos televisión, leemos los diarios, ¿no deberíamos repensar dónde está la cuestión binaria? Si está acá adentro, o es el campo nacional y popular con nuestros errores que no estamos juntos, con los errores cuando nos separamos y nos toca gestionar, y son los mismos de siempre que hace 200 años nos impiden ser independientes y nos impiden construir una patria justa. A mí me parece que este debate no es una necesidad del oficialismo, es una necesidad de la política. Porque claro que nosotros desde el peronismo tenemos para hacernos autocrítica. Alguien lo dijo al pasar. En la dictadura, cuando Martínez de Oz plantea la necesidad de desmantelar el Estado, empezando por YPF, militares que fueron criminales de la dictadura tenían un sentido más nacional que esos liberales. Por eso, luego de la derrota de la dictadura, derrota de los sectores populares, al margen que la dictadura se haya ido entre gallos y medianoches en el 83, después de la historia de Malvinas y después de toda una debacle socioeconómica y cultural, porque el pueblo argentino empezaba a ver lo que pasaba, la derrota que nos infligió pudo haber 90, y fue el justicialismo con Menem y con el consenso de casi toda la clase dirigente y lamentablemente de vastos sectores sociales, más allá de la responsabilidad que les cabe a los dirigentes, o nos cabe, más allá del lugar que teníamos en esa década, el que desmanteló el Estado y destruyó el aparato productivo. Es cierto, pero el tema excede, porque si fuera así sería fácil de resolver. La derrotada fue la política, porque obviamente que en el 84, cuando se procede a enjuiciar a la Junta, fue un avance histórico, trascendente. En otro sector del campo nacional y popular, el peronismo, para ser más claro, había muchos dirigentes, a pesar que casi todos los muertos eran peronistas, que avalaban la autoamnistía de Viñones. Pero no tuvimos fuerza desde la política y desde la sociedad argentina para decir que el golpe militar había sido cívico-militar. Por eso solamente fueron enjuiciados, y lo reivindicamos, los militares, pero no fueron enjuiciados los socios de ese golpe, los que más usufructuaron ese golpe, que fueron los sectores de la civilidad ligados, en aquella época decíamos la oligarquía, el imperialismo, capitanes de la industria, iban cambiando los nombres, hoy son los grupos económicos, pero sabemos de quiénes hablamos, porque uno ve las fotos de los 70 para acá y cambian los presidentes, cambian los partidos políticos, hasta puede cambiar un régimen democrático, un régimen militar, pero esos personajes están todos, si dejan de estar es porque se murieron, porque ninguno cambia de bando, siempre están de ese lado, del lado contrario al pueblo argentino. No tuvimos fuerza para plantear que el golpe militar era cívico-militar. Por eso la corrida al dólar, por eso la hiperinflación, por eso lo empujan a Alfonsín y le están avisando a Menem: si no te allanás, esto es lo que te espera. Y Menem se allanó, y la política se allanó, y se redujo a esto, a los debates, a las discusiones, pero en la práctica, en los hechos de verdad, la política empezó a ser conducida por los grupos económicos, y los políticos hablábamos de encuestas, de candidaturas, de internas, pero no hablábamos, y si hablábamos no resolvíamos,
y estoy hablando de los 90 para acá, los problemas reales de los sectores populares. Reformamos constituciones, luego se desnacionalizó YPF, digo YPF porque estamos hablando de YPF, pero podemos hablar de muchas otras empresas. Criticábamos, cuestionábamos, pero nadie modificaba la cuestión de fondo cuando podía acceder al poder formal e institucional de la democracia. Cualquiera fuera el oficialismo de turno o la oposición de turno. Por eso los grupos económicos se seguían consolidando. Por eso la pobreza aumentaba. Por eso había más exclusión. Y por eso había más miseria. Por eso Cavallo pudo ser ministro de dos gobiernos que supuestamente eran diametralmente opuestos, como el de Menem y de la Rúa. ¿Por qué? Porque gobernaban los grupos económicos. Eso se rompe el 2003 y hay que reconocerlo, lo que no significa que ustedes tienen todo el derecho y muchas razones en criticarnos porque hemos cometido errores, pero los grupos económicos no van contra este gobierno por los errores. Los grupos económicos van contra este gobierno por los aciertos. Supongo que entre ellos deben charlar, ojalá los errores persistan y nunca aciertan. Pero este gobierno en las cuestiones centrales ha acertado. Y sería bueno que repensáramos, aunque siguiéramos en partidos políticos diferentes, aunque siguiéramos porque es necesario que haya una oposición, es necesario que haya críticas, porque nos ayudan a corregir, nos ayudan a mejorar en esta democracia joven. Digo democracia joven porque cuento de los 10 de diciembre del 83 para acá, para que podamos tener mejores gobiernos. Pero ha sido Néstor Kirchner y luego Cristina, por supuesto con el respaldo popular, porque tampoco es casual que el 90% de la sociedad esté de acuerdo con esta medida. Los que han decidido enfrentar a los grupos económicos que extorsionan, que condicionan y que quieren que la política esté al servicio de los negocios de los poderosos y no del crecimiento de las mayorías. El peronismo cometió muchos errores. Yo no soy quien para marcar los errores del radicalismo de otra fuerza. Tengo cosas para decir, pero me parece que no vale la pena. Pero como dijo el compañero Nuevo Encuentro, para el lunes, para muchos de nosotros, creo que para todos y para muchos otros que no son peronistas, porque esto no es un tema de peronismo, de radicalismo, de socialismo, es un tema del campo nacional y popular, fue un día de felicidad. Porque la generación mía y los más grandes que yo, y algunos pibes, más pibes que yo, jamás pensamos que YPF iba a volver a ser una empresa con participación mayoritaria del Estado. Jamás. Pensamos que era una batalla perdida, porque estábamos formateados para dar peleas de coyuntura, secundarias y no peleas de fondo y estructurales. Y eso cambió en el 2003. Pero ¿saben por qué cambia en el 2003? No solamente porque llega Néstor Kirchner, que es parte, como muchos de ustedes lo dicen con razón, igual que casi todos nosotros, de la historia de los 80 y los 90, porque hubo pelea, porque en la dictadura se peleó aunque se perdió, porque en los 90 grupos minoritarios pelearon contra la destrucción del Estado y el aparato productivo, y la mayoría, decíamos, se quedaron en el 45, no entienden nada, se murieron las ideologías, se cayó el muro de Berlín, la globalización arrasó con todo, y hacíamos discurso, escribíamos documentos, escribíamos libros, pero nadie iba
contra los grupos económicos, porque hay un antecedente. Cuando Alfonsín quiso ir, lo sacaron a empujones y no lo defendió nadie, ni siquiera en su propio partido. Yo me he peleado, y lo sabe el compañero Díaz, en Loma de Zamora, con radicales que lloran hoy cuando hablan de Alfonsín, que lo insultaban en el 89, 90 y 91. Muchos sectores del radicalismo le habían dado la espalda. ¿Por qué? Porque no queríamos asumir que nos habían domesticado, que nos habían vencido. Y hoy eso no es lo que sienten nuestros pibes. Militen en el kirchnerismo o militen en el Partido Obrero, no importa dónde militan. Quieren cambiar la realidad. Por eso es bueno que sea un chico de 41, 42 años, Kicillof, el que vaya al Senado y diga lo que está diciendo, porque él no tiene responsabilidad, como toda esa generación, de lo que pasó en los 90 y en los 80. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo porque no hicimos, o hicimos poco, o miramos para otro lado. Muchas veces, y esto lo hablo desde, por lo menos, no voy a involucrar a todo el oficialismo, de algún sector del kirchnerismo, cuando llegan los pibes, nos hace ruido, porque nos corren, nos empujan. Por supuesto que siempre le decimos, ustedes no son el futuro, son el presente, en la medida que nosotros estemos adelante. Hablamos del Puente de Plata, pero... Y es necesario que lleguen, que nos corran, porque no tienen mochila. Y el mejor aporte que podemos hacer nosotros, más allá de donde estemos parados circunstancialmente en esta coyuntura histórica, es decirle a esos pibes, sean oficialistas de la oposición, que tienen la posibilidad de reconstruir una Argentina justa, independiente, donde no haya pobres, en consonancia con América Latina, que todo ese verso del neoliberalismo y el capitalismo y el libre mercado y la desregulación es toda mentira. Ojalá los funcionarios españoles hubieran defendido al pueblo español como están defendiendo a los bancos o a las empresas privadas. Le iría mejor al pueblo español. Pero no es un fenómeno de España, también lo sufrimos nosotros, cuando estaban más atentos a la situación de los bancos que a los ciudadanos argentinos que tenían plata en el banco. Y pasa en Grecia y pasa en Francia, porque es el capitalismo salvaje. Quiere ganar en forma irracional, no le importa que ese lucro deje en la calle a millones de familias. Y tenemos una oportunidad. Por eso les digo, cuestionen, critiquen, es bienvenida esa crítica, la tomamos, aprendemos, pero hay que reconocer que esta historia va en otra dirección. Este gobierno no gobierna para las minorías. Este gobierno no gobierna para complacer a la Embajada de Estados Unidos. Este gobierno no gobierna para complacer a los grupos económicos. Porque además, al margen de la voluntad de quienes integramos el gobierno, tenemos un pueblo, nosotros somos ese pueblo, y millones de argentinos que aprendemos las lecciones. Decir que los pueblos no son sonsos, pero a veces se asonzan. Y en los 90 nos asonzamos y sufrimos el 2001. Y hoy tenemos en claro que queremos más. El voto del 54% en octubre y mucho del voto seguramente de la oposición, aunque no haya votado a Cristina, aunque tenga bronca por Cristina, vamos a la parte más estructural, más de fondo, es un voto por más. Con cualquier vecino que hablan ustedes quiere más trabajo, quiere más salario, quiere mejor sistema ferroviario, quiere más seguridad, quiere más educación. Si nuestro gobierno no responde a esas expectativas, nuestro pueblo nos va a pasar por arriba. La tranquilidad que tenemos nosotros
que del 2003 a la fecha, con los errores que ustedes marcan, y nosotros podíamos agregar otros. Sabemos que cuando la historia se bifurca, Néstor y hoy Cristina siempre eligen el camino correcto. Que no es el camino de ellos, es el camino del pueblo argentino. El que lo llevó allá el 25 de mayo a desafiar a lo que todavía era España, más allá de la ocupación de Napoleón, y empezar a plantear la autonomía y constituir la primera junta. Es la historia de San Martín, de Belgrano, de los caudillos, de Rosas, de Alem, de Irigoyen, de Perón. Es la historia de cientos de miles de personas anónimas que vaya a saber de qué partido, pero siempre se enfrentaron a la injusticia, a la opresión, a los poderosos. Ese es el camino que tenemos que seguir. Decía un poeta que no hay nada más lento que un pueblo que va buscando su camino, que va buscando su destino. El otro día, en San Martín, en una asamblea con un grupo de compañeros muy humildes, cooperativistas del Plan Argentina Trabaja, que obviamente no viven con ese ingreso. Ese ingreso les ayuda a llegar a fin de mes o a pelear hasta el día 15 o 20 y deben changuear para mínimamente llegar al día 30. El compañero me decía: no tengo lo que quiero, pero dígale a la presidenta que quiero y mucho lo que tengo. Muchas gracias.